La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 24 minutos. Gracias y un saludo a quienes nos reportan sintonía esta tarde, como Mula de Carga, que lo haces hoy a través del Twitter, 2:24. Don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, y vos, Randall, muy agradecido nuevamente por estar aquí en Matices, compartiendo con usted y todos los que nos escuchan sobre lo que ha pasado en el transcurso de este mes con la política en los Estados Unidos, que la verdad se pone cada día más interesante. Eso no quiere decir que mejore, pero se vuelve más interesante. No quiere decir que sea bueno o malo. No, quiere decir que es más interesante, complejo y nos vincula en términos, digamos, de necesaria vinculación, pues de alguna u otra forma, lo que pase con el gobierno de Trump, igual que lo que hubiera pasado con cualquier gobierno de los Estados Unidos, pues nos impacta de una u otra manera. Carlos, pero primero aclárenos algo. Cuando, por ejemplo, el servicio secreto se hace con la seguridad de los candidatos o del presidente electo. Del presidente electo. Una vez que él asume el cargo de presidente electo, hay una comisión del servicio secreto que se va a encargar de cuidarlo. Okay, igual no que cuando ocurre, cuando es candidato es su propia seguridad. Exactamente, cuando dejan de ser presidentes se les asigna gente del servicio secreto para que los proteja. Ok, bueno, el tema del servicio secreto era un detalle. Eso significa que el 8 de noviembre, el servicio secreto empezó a cuidar a Trump. ¿Cómo se da esa transición? Porque supongo que hay muchos temas que maneja el presidente de los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se entera el presidente electo? Se nombra una comisión de transición que en un primer momento estaba encabezada por Chris Christie, el gobernador de New Jersey, que salió con un asunto bastante escabroso de corrupción. Entonces lo sustituyeron por otra persona. Y esa persona es la encargada de sentarse con lo que podríamos llamar el jefe de la Casa Blanca, que es el jefe de gabinete del presidente, para empezar a ver esos procesos de transición. Quizá explicar un poco que cuando un presidente nombra su gabinete, nombra dos tipos de gabinete. El primer gabinete que nombra es el de sus asesores más cercanos. Nosotros estamos acostumbrados en Costa Rica a ver al presidente muy solo en la presidencia de la República, ¿verdad? Sin un equipo fuerte. No, el presidente de los Estados Unidos está rodeado por un grupo de advisors, de consejeros, que forman parte del staff de la Casa Blanca y que son su equipo más cercano en diferentes áreas. La política exterior, la política de seguridad nacional, que abarca la política interna de seguridad y la política exterior de defensa. Entonces, él forma primero ese gabinete y a la par forma el gabinete que lo va a acompañar en las secretarías que conforman el Ejecutivo. Entonces, él hace dos tipos de nombramientos. Entonces, por eso hemos visto a Trump nombrar uno y otro. El equipo de traspaso se entiende que debe incorporar a esos asesores cercanos que se van a sentar a hacer esa transferencia. Y una vez que se nombra a los secretarios de cada una de las dependencias del Ejecutivo, cada uno tendrá que hacer un proceso de transferencia similar. Pero, por ejemplo, vamos a ver, cuestiones de suma importancia como los códigos nucleares, los secretos de Estado, los informes confidenciales, los informes diarios que hace la CIA. ¿Cuándo se empapa el presidente electo de esto? En principio ya debe estarse empapando de eso. En principio, en reuniones que por supuesto no se anuncian a la prensa. Sí, por supuesto. Y que recibirá comisionados que están al tanto de eso y que le van a dar esa información. ¿Cuál es? No, ahorita me meto en temas puntuales. Vamos a las generalidades. Ok, ¿qué ha pasado en este mes? ¿Qué ha hecho Donald Trump?
se dejó, porque entiendo, por ejemplo, que el Departamento de Estado asesora al presidente electo. Sí, efectivamente. Usted mencionaba el caso del servicio secreto. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado se pone al servicio del presidente electo para brindarle asesoría en todo lo que tenga que ver con la política exterior de los Estados Unidos. Trump ha rechazado esa... ¿La rechazó? No abiertamente, pero sí no la ha usado, digamos. Pero se ha saltado ciertos códigos que son normales en ese proceso. Se anunció por la prensa que no se había reunido directamente con ciertos mandos del Servicio Exterior de los Estados Unidos para ese proceso, que en el acompañamiento de las llamadas que son parte de ese ejercicio que hace el presidente electo no había pedido recomendaciones ni briefs al Departamento de Estado para atender esas llamadas y esas recomendaciones. No ha nombrado al secretario de Estado que lo va a acompañar, es el puesto más complejo. Pero entrando a su pregunta, hay que decir que Trump ha tenido dos líneas de acción. Y muchos analistas en los Estados Unidos no entienden cuál de los dos Trumps están funcionando. Está el Trump que sigue como en campaña, que es el que hizo el meeting en Indiana, el que dijo que había salvado 1,000 empleos y el que anunció la imposición de impuestos a aquellas empresas que saquen sus operaciones de los Estados Unidos de un 35%, que después lo retuiteó. Sí. Pero eso primero lo dijo en ese meeting. Está ese Trump que sigue en campaña, que sigue hablando criticando a China por Twitter. Ojo, no es el primer presidente de los Estados Unidos que critica a China. Barack Obama también lo hizo. O sea, no es una novedad. No es una novedad. Lo que pasa es que con Trump las cosas se tienden a ser más expansivas. Y está el otro Trump. Y este mismo Trump que sigue en campaña realiza sus reuniones en la Torre Trump para ver a quién elige para cada secretaría y lo convierte casi en un concurso, en un reality show. Okay. Por otro lado está el Trump un tanto más sosegado, que ha hecho algunos discursos señalando primero que no quiere meterse en el asunto nuevamente de Hillary Clinton. Que le iba a llevar a la cárcel. Esa fue la primera promesa que incumplió, ¿verdad? Okay. Por otra parte, ha señalado que no es su interés acabar completamente con el Obamacare, que él había señalado... Ahí matizó, fue que había que arreglar ciertas cosas, pero que no estaba dispuesto a eliminarlo en su totalidad. El que se está reuniendo con Leonardo DiCaprio para hablar de cambio climático, cuando que había señalado que no creía en el cambio climático, que era un cuento de China para debilitar a los Estados Unidos. Está el Trump que a pesar de que había señalado a Japón y a Corea que no los iba a defender, también ha matizado su posición en torno a esto, que hizo un nombramiento muy serio del secretario de Defensa, el general Mattis, que es uno de los generales más respetados en los Estados Unidos, con una carrera militar vasta, pero que además es considerado uno de los tipos más cultos, de los militares más cultos de los Estados Unidos. Tiene una biblioteca de 7,000 volúmenes en su casa y que es muy respetado por ambos partidos. En fin, son los dos Trumps, ¿verdad? El que sigue con las alaracas, por ejemplo, el de los 1,000 empleos que salvó, pero que no dijo que otros 1,300 ya se habían ido. Carlos es especialista en relaciones internacionales, eso lo hace extremadamente diplomático. Pero usted lo que me está diciendo es que hay un Trump que es el hablador, sí, y otro Trump que es el de los hechos. Le digo que no sabemos cuál es el de... Ambos son hechos. Lo que yo le diría es que tenemos un presidente de los Estados Unidos que va a andar con sus sobresaltos y al mismo tiempo
haciendo cosas que son más normales. Que es errático. Yo no le diría que es errático, sino muy bipolar. O sea, Okay. yo no creo que él considere que hablar con la presidenta de Taiwán fue un error, Seguramente que no. pero que es muy voluble a que le digan eso fue un error y que intente matizar lo que dijo. Sí, O sea, es una figura que te genera mucha inseguridad, porque si tuviéramos a alguien que siguiera al pie de la letra lo que él dijo que iba a hacer, sería una locura, pero bueno, pero por lo menos la gente se prepara para esa locura. para esa locura. Pero tenemos a alguien que da señales de cierto sosiego en algunos elementos. Tenemos un presidente con dos caras, un presidente electo con dos caras. Hay que ver qué pasa cuando asuman ya los avatares de la presidencia con la agenda que puede representar una presidencia. Y por supuesto que utiliza su Twitter como si estuviera en campaña. O sea, los mensajes siguen siendo de campaña por el Twitter, Sí. pero a veces cuando habla en público no tanto. Que de hecho, me encantaría poner en la cuenta monumental que Carlos Cascante dice que Real Donald Trump, como se llama la cuenta en Twitter, es bipolar. A ver, tal vez nos conteste en el Twitter. A Alec Baldwin le contestó. Sí. Justamente por eso lo pensé. Yo, bueno, vamos a poner en monumental Carlos Cascante, $. Real Donald Trump es bipolar. Carlos, Mula de Carga, que es una tuitera, nos pregunta, ¿quién le pone límites a sus ocurrencias en redes sociales? Porque aquí estamos, vamos a ver, Obama usa las redes sociales, por supuesto, pero lo que el presidente de Estados Unidos diga en Twitter, en Facebook, Es muy peligroso. por correo o en un discurso, sigue siendo la posición oficial. Sí, porque es el los Estados presidente Unidos. de los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando use la cuenta de POTUS, la cuenta oficial? Vea, yo creo que todo lo que estamos viendo, esta bipolaridad que estamos viendo, es producto de un elemento que le pasa a cualquier campaña de índole populista, que entra en un proceso muy complicado. Por un lado, tiene que decir que está cumpliendo sus promesas de campaña, que es muy fácil incumplirlas porque son casi imposibles de concluir, Sí. y por otro lado enfrentarse a la realidad de que todo lo que dijo no lo puede hacer. Entonces es un juego muy macabro en el cual se quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Con los actos del primer Trump, él quiere quedar bien con los que votaron por él. Sí. Con los actos que no son de Donald Trump, sino que son del Donald Trump número 2, él quiere quedar bien con el resto del país y no llevar el asunto a una situación de completa inseguridad dentro de los Estados Unidos. ¿Quién le pone límites a lo que ordene decir el presidente? En principio la Casa Blanca tiene toda una amalgama de equipo de comunicación que es el que maneja la comunicación del presidente. Y así ha sido. Es decir, el presidente dice, quiero decir tal cosa, pero el equipo de comunicación le establece cómo debe decirlo. Pero él es el que decide. O si es sí, él es el que decide. Lo que pasa es que, Randall, la burocracia tiene mucha capacidad para limitar a los funcionarios que llegan fuera de esa burocracia. Sí, estoy de acuerdo, pero digamos, en algo tan directo como lo es un tweet, o sea, vamos a ver, yo tengo claro que no es Donald Trump el que tuitea, ¿No? pero también tengo claro que desde su teléfono debe tener acceso a su Twitter, aunque no tuitee él, aunque tuitee Sí, todo él su podría, equipo. pero la plataforma del gobierno de los Estados Unidos no es personal, es de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces tiene un equipo de trabajo que intenta limitarlo. Ahora, esto lo estamos viendo de Donald Trump presidente electo. Sí. El 20 de enero veremos a Donald Trump presidente de los Estados Unidos a ver qué hace con su Twitter. Sí, porque es que yo Vea, estoy leyendo el Twitter de Donald Trump en ese momento, realmente es como un candidato, sigue siendo un candidato. Él sigue haciendo campaña de candidato por una razón, Randall. Él ocupa aumentar sus niveles de popularidad. Acuérdese que él gana con un 38% de opiniones de popularidad.
En la última encuesta que se hizo está en un 50%. Pero imagínense que George Bush inició su presidencia en un 59% y Barack Obama en un 72, 73%. Eso quiere decir que un presidente tan impopular, él no puede iniciar la presidencia con esos márgenes de impopularidad tan altos con que terminó la campaña. Porque si inicia así la presidencia, será una presidencia muy, muy débil. Entonces, en realidad es una situación muy compleja la que afronta el equipo de Trump de cumplir al menos discursivamente con lo que prometió, con la realidad. Le pongo otro dato de la realidad dura, pura y dura. Del 35 al 40% del comercio exterior del estado de Texas es con México. Vas a acabar con un tratado que regula esa relación de una región que ya es casi como una unidad. No lo va a poder hacer. No, ¿por qué? Porque todos esos estados fronterizos que le dieron el apoyo, sí, su principal socio comercial es México. Entonces, él está ante una situación compleja. La empresa Ford decidió trasladar nuevas operaciones a México. Sí. Y el anuncio de Ford vino en el mismo momento que él hablaba con la empresa Carrier de aires acondicionados y proveedor del ejército de los Estados Unidos sobre quédense 1,000 empleos acá para dar el anuncio. Entonces es una situación en la cual cuando uno promete cosas que no puede cumplir, tiene que seguir haciendo campaña, haciendo ver que las cosas se están cumpliendo. Es una situación compleja, ¿verdad? Pero cuando usted vende mitos, la realidad le pega muy duro después en política. Pero, sí, no estoy de acuerdo. Pero cuando son temas de Estado, vamos a ver un tema muy simple. Hillary Clinton estuvo cuestionadísima, investigada por el FBI porque usó su correo personal, como el tuyo o el mío, de Gmail o Hotmail o el que queramos, secretos de Estado. Para pasar secretos de Estado, exactamente. Okay. Pero resulta que Donald Trump habla con presidentes de otros países a través de su teléfono celular, porque un presidente un día de esto lo consiguió de un amigo de negocio, le dio el celular de Trump, llamó y le contestó a Trump. Acuérdese, Randall, que estamos hablando de una persona que tiene que dar de acuerdo con la imagen que ha vendido de que no es un político tradicional. Sí, sin duda. O sea, y él tiene en su lógica de comunicación que mantener eso, y lo ha mantenido. O sea, él ha mantenido, por ejemplo, ahora hablamos de lo de Alec Baldwin, para los televidentes que no están familiarizados. En un programa de sátira que se llama Saturday Night Live, que tiene muchos años en los Estados Unidos y que pasa haciendo sátira política, una especie de pelando el ojo, pero en televisión, hicieron una parodia de Donald Trump y sus twitters. Sí. Y entonces el actor que hace de Donald Trump es un actor muy famoso que se llama Alec Baldwin. Cuando Alec Baldwin está haciendo la parodia y se está burlando de Trump, Trump agarra su Twitter, o los jefes de comunicación de Trump agarran el Twitter y empiezan a quejarse de Saturday Night Live y a decir que es un programa muy malo, que es triste ver ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Alec Baldwin agarra el Twitter personal de él y le responde, y Donald Trump le responde. Es decir, son actos que pretenden demostrar que no sos el político tradicional, el establishment que has querido decir que no sos, pero que a la hora de nombrar la gente que va a estar en tu equipo, estás cayendo en nombrar gente del establishment, porque no puedes escaparte de nombrar gente del establishment. Nombraste al presidente del Comité Republicano como tu máximo asesor en la Casa Blanca, a Previous. Estás nombrando a la gobernadora de Carolina del Sur, creo, como embajadora en Naciones Unidas. Estás nombrando a Jeff Sessions, que fue el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también en un puesto de alta importancia, que es el fiscal general de los Estados Unidos. Es decir, él no podrá escaparse de nombrar gente del establishment en los puestos de gobierno. Sí, porque además no hay tanta gente que esté fuera del establishment.
es que no cualquiera puede agarrar un puesto de esos. O sea, no es fácil agarrar un puesto, sea usted conservador o sea usted liberal, agarrar un puesto de esos requiere de un mínimo de conocimiento de cómo funciona la política y cómo funcionan esos aparatos. No es tan fácil poner gente que no tiene ese conocimiento y que eso funcione. Entonces, él a la par de esos actos que son tradicionales, porque está nombrando a gente del Partido Republicano, está nombrando... está haciendo este tipo de actos de comunicación por Twitter, de criticar cosas por Twitter, porque él tiene un público interno al cual le tiene que seguir vendiendo la idea que él es diferente. Entendámoslo en relaciones internacionales. Carlos, un presidente electo asume, y tal vez no haya ningún otro país que tenga tantos frentes abiertos, digamos, diplomáticos como los Estados Unidos. Ahora decías que él se brincó algunos mecanismos, digamos, de control que hace el Departamento de Estado, de sugerencias y de asesoría, y entonces resulta que ha llamado sin orden al que se le ocurra. O lo han llamado y ha contestado. O lo han llamado, sí, pero bueno, lo han llamado y ha contestado. ¿Cómo se hace normalmente? Que no sea Trump. Una vez electo el presidente de los Estados Unidos, una comisión del Departamento de Estado se reúne con el equipo de él, le establecen cuáles son las prioridades, los presidentes, digamos, más aliados de los Estados Unidos llamarán, se harán las llamadas de cortesía. Hay, como en el caso de Taiwán, con el cual los Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas, no se le contesta una llamada al presidente de Taiwán, porque en el momento en que hablan diplomáticamente se entiende que hay un tipo de relación más allá de la relación de intereses o relación comercial, que es lo que existe ahora. Pero yo sé que para Carlos es muy obvio, tal vez para el resto de nosotros no. Cuando vos decís se le contesta, no es que Donald Trump está sentado ahí en la casa y está en el teléfono y dice, Ching Wan, el presidente de Taiwán. ¿Quién coordina eso? Hay un equipo de coordinación de eso, que está integrado por las personas que saben, por sus consejeros de relaciones internacionales y por el Departamento de Estado, que le dicen, vea, nos han mencionado que a tal hora va a llamar el presidente de Francia. Porque no es que el presidente de Francia agarre el teléfono y llama. No, el presidente de Francia le dice a su ministro de Relaciones Exteriores, coordíneme una llamada con Donald Trump. Entonces, a partir de las embajadas, los equipos hablan y dicen, vea, el presidente de Francia quiere tener una conversación personal para felicitar al señor presidente. ¿Cuándo lo puede llamar? ¿Cuándo pueden establecer la llamada? O sea, la llamada se establece a partir de una comunicación de mandos bajos, de mandos medios, para que los mandos altos digan, bueno, a tal hora se hace la llamada y se publicita la llamada. Es decir, cuando a Donald Trump se le dice que lo llamó la presidenta de Taiwán, eso quiere decir que antes había pasado por abajo. Eso no es tan simple como que... Sí, que había una coordinación, entre la diplomacia taiwanesa y la diplomacia gringa. Al punto que apenas termina la llamada se hace un comunicado. O sea, todo eso está preparado. Claro. Esa conversación se hace por canales seguros. Debería hacerse por canales seguros, por teléfonos especiales para eso. Pero no solo deben hablar, supongo, el presidente Trump con la presidenta de Taiwán. Supongo que no deben hablar ellos solos, deben estar los cancilleres escuchando al lado. No necesariamente, altavoz. Pero deben de tener ambos un briefing de lo que van a hablar y posiblemente ahí estarán los asesores más cercanos. En este caso, Trump decidió que no estuvieran asesores del Departamento de Estado. Solo sus asesores. Solo sus asesores. Por eso, pero no es que Trump dice, disculpen, tengo una llamada, entra solo a la oficina, se sienta y habla. Está su equipo alrededor. Está su equipo y hay una agenda de llamadas que van a entrar. Okay. Por esto se hace al más alto nivel. Claro, pero me parece que lo lógico es que, por ejemplo, no sé, me parece que una llamada vital es Putin. Claro. En las primeras horas. Sí, claro. Benjamin Netanyahu. El presidente de Francia. Sí. El primer ministro de la Gran Bretaña. Y los aliados más cercanos de los Estados Unidos. Ellos deberían ser los primeros en conversar. En principio con sí. El presidente Trump. Y también esto en diplomacia, con Trump las cosas a veces se salen, pero en diplomacia seria, los primeros que hablan
es igual que la primera visita oficial del jefe del Estado. Te refleja un nivel de interés y un nivel de cercanía muy alto. Es decir, es muy simbólico desde el punto de vista de la diplomacia. Que la primera llamada sea de fulano de tal, te dice mucho. Te dice una serie de razones, una serie de preferencias, una serie de puntos de interés que van a venir. El que la llamada con Putin fuera muy, muy rápido, lo que te dice es que se quiere cambiar la política con Rusia, en principio, leyendo sí, como tradicionalmente se lee en relaciones diplomáticas. Con Trump uno no sabe, porque recuerde que Trump había señalado que hubiera deseado hacer una visita, su primera visita fuera a Rusia. Ya no va a ser así, entonces, pero que la llamada sirvió para mitigar ciertos problemas que existían ahí. Entonces, sí te dice mucho, el orden de las llamadas te advierte sobre ciertos comportamientos. ¿Quién llama, Carlos? Según el protocolo, ¿el presidente electo empieza a llamar aliados internacionales? No. ¿Son los aliados los que llaman? Sí, porque es para felicitar al que ganó. Okay. O sea, yo llamo para felicitarte, vos no me llamas a mí para que yo te felicite. Si por ejemplo en las primeras horas Xi Jinping, el presidente chino, que no creo que haya sido uno de los que lo llama, dice, bueno, llámeme a Trump. Y Trump dice, no, yo no quiero hablar con Xi Jinping, acabo de decirles a China, que son el que ocasiona las teorías sobre el calentamiento global, su equipo de comunicación y diplomático le dirá a la embajada china, señores, no, el todo presidente eso no quiere hablar todo con eso Xi se Jinping. maneja, no quiere hablar todavía con el señor presidente de China, le avisará cuando esté disponible. Eso no trasciende. Eso no trasciende, eso no se sabe. Lo que se sabe es cuando se llama. Okay. O sea, el hecho de que se haya sabido lo de Taiwán no es que se filtró a la prensa. La Cancillería taiwanesa lo sacó. Y si lo sacó, tuvo que haber tenido permiso del equipo de Trump. ¿Cómo permiso? Si es un país soberano. No, es que en diplomacia eso no funciona así. En diplomacia eso no funciona así. ¿Por qué? Porque entre Taiwán y los Estados Unidos hay relaciones. La oficina de intereses de los Estados Unidos en Taipei es gigantesca. Es más grande que algunas embajadas. Pero formalmente, y eso lo acepta China, o sea, China acepta las oficinas de intereses de países en Taiwán. Lo que no acepta China es que se les dé el tratamiento de relaciones diplomáticas. Son las 2:51. De esos, porque hemos hablado del de Taiwán, porque tal vez es el más mediático, pero quiero saber cuáles opina Carlos, que son los más complicados. Y además, Carlos, esta pregunta está difícil. Si en Estados Unidos, hay teorías de conspiración hay en todos los países del mundo, ¿verdad? Pero creo que en Estados Unidos hay más. Y hay una en particular que señalan que en Estados Unidos hay un poder, digamos, no burocrático, sino informal, que no permite al presidente salirse de algunos límites. Y hay ciertas teorías que han empezado a surgir de que Trump no terminaría su presidencia, no porque lo maten, sino porque en algún momento están esperando cualquier cosa para establecerle un proceso de impeachment. Quiero hablar de eso también. 2:52, ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. 2:58, regresamos a Matices. Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos acompaña esta tarde para hablar sobre el mes que ya se cumplió del triunfo en las elecciones de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos. Le preguntaba algo que es casi políticamente incorrecto consultarlo, son las teorías de conspiración. ¿Estarán atentos ya en Estados Unidos a que en el momento en que cualquier cosa haga Trump le genere un impeachment para quitarle el poder? Mike Moore, quien predijo el triunfo de Donald Trump, sí, y que es uno de los baluartes, digamos, más claros de la izquierda en los Estados Unidos, predijo que iba a ser sometido a un impeachment. Sí. Porque a la élite o al establishment le convenía a Trump para llegar al poder, pero que Mike Pence sería el presidente ideal. Yo
sinceramente no creo tanto en las teorías de conspiración, pero sí creo en ciertos elementos de la organización política e institucional de cualquier país. En los gobiernos se trabaja a muchos niveles, pero simplificándolo mucho hay dos niveles: el outsider político que llega a ocupar un puesto y el burócrata, que es la persona que está de planta. El burócrata maneja toda la institucionalidad, maneja todos los procedimientos, maneja la forma en que se maneja, en que se producen los efectos de una determinada instancia, mientras que el político outsider muchas veces no conoce cómo se maneja todo ese mare magnum de procedimientos, trámites. Y eso le permite al burócrata tener siempre un poder sobre el outsider. En muchas ocasiones, el burócrata va a intentar, cuando el outsider no le es conveniente, hacerle una zancadilla. Es decir, la capacidad del mando medio y bajo para obstaculizar la labor de un funcionario que no es de planta es evidente en cualquier escenario. Como que en el MOB se pongan de acuerdo mandos medios para echar al ministro. Correcto, o como es una historia de ficción. No, como se decía aquí en Costa Rica, que cuando los sindicatos de maestros se ponían de acuerdo podían hacer caer al ministro de Educación. Sí. ¿Por qué? Porque hay una serie de poderes dentro del Estado, actores que se vuelven muy capaces de evitar que cierta persona llegue a ocupar un puesto. A esos poderes internos, súmele usted los poderes externos. Por ejemplo, el lobby político-militar en los Estados Unidos. Se lo pongo así de simple. El comandante Mattis, de quien mencioné hace poquito, fue durante su tiempo de retiro del ejército un importante lobista de una de las empresas militares más poderosas de los Estados Unidos. Está claro que en el nombramiento del secretario de Defensa influye el lobby político-militar. Claro. Eso es evidente. E igualmente, en el nombramiento de, por ejemplo, el jefe de la CIA o el jefe del FBI, habrá una intervención tanto interna como externa de poner a gente que sea aceptable, no solo para los partidos políticos, sino para quienes representan esos partidos políticos. Entonces, a su pregunta de la conspiración para el impeachment, vea, tanto en el caso de Nixon como en el caso de Bill Clinton, el que soltó la información fue interno. Sí, yo no tengo duda, pero los procesos de impeachment en Estados Unidos, que son muy raros, o sea, muy raros me refiero muy complejos. Sí, pero son muy poco comunes. Sí, claro. ¿Verdad? Ahí tenemos dos casos. Solo un presidente de los Estados Unidos ha renunciado, Richard Nixon. Por eso, y cuando se hizo el otro impeachment, no ocasionó, o sea, no es esa situación política. Vea, los impeachment en los países con sistemas políticos muy consolidados son muy difíciles de que se produzcan porque generan una enorme inestabilidad. El caso brasileño. Sí. Hay muchas trabas porque se prefiere la estabilidad a que se produzca. Porque es una decisión política, no es una decisión jurídica. Exactamente. Sí, lo mismo pasa aquí, y 30 segundos para eso. Un día estábamos conversando sobre la solicitud de levantamiento de la inmunidad que podría pedir la Fiscalía contra la jefa de fracción de gobierno. Bueno, digamos que ella no es tan mediática, pero la deciden los diputados porque es una decisión política, que totalmente. Es decir, bueno, decidimos como país perseguir a alguien penalmente o preferimos la estabilidad y lo dejamos así. Esa es la decisión que toman, no si es culpable o no. No, la pregunta es qué causa menor daño al final del día. Sí. Entonces, el destituir a un presidente es una cuestión que desestabiliza todo el sistema y te genera una desconfianza y una deslegitimidad del sistema que a veces no es controlable. Y en sistemas que dependen mucho de su legitimidad, como el sistema estadounidense, eso es clave, mantener esa idea de unidad nacional. Carlos, antes de hablar de los nominados, para cerrar la entrevista de hoy, quisiera hablar ahora sí de las llamadas. La de Taiwán desestabilizó, creo que esa es la más mediática, porque Estados Unidos no reconoce a Taiwán oficialmente como país independiente, sino a China, y esto molestó a China. Eso va a molestar a China a cualquier nivel que se presente.
¿Por qué? Porque China mantiene una política de una sola nación. Y Taiwán viene siendo una provincia rebelde que algún día será sometida al control de China como otras provincias. Entonces, el hecho de que la máxima autoridad del Estado se comunique con la provincia rebelde, lo estoy comentando como lo diría China. Sí, sí. Lo que pasó fue que el presidente electo de los Estados Unidos de América habló con el cabecilla de la provincia rebelde, y así lo va a ver China. Lo que le da legitimidad. Lo que le da legitimidad a la causa específicamente de esta presidenta de Taiwán, que tiene una política más bien de alejamiento de China. En Taiwán hay todo un debate interno, ¿verdad?, entre si nos acercamos más a China o más bien nuestra lucha tiene que ser por un Taiwán independiente. En este momento está gobernando una presidenta que tiene una visión de un Taiwán independiente, entonces eso aumenta el problema y hace ver la llamada como un voto de confianza. Esta llamada también se dijo mucho, el Trump número 2, el Trump 1 recibió la llamada, el Trump 2 salió diciendo que lo habían llamado, que tenían una amistad de muchos años y que fue algo ocasional. Eso no es creíble. Más bien ya hay bastante información de prensa de que eso se estuvo negociando por un tiempo, que hubo mucho debate interno incluso dentro de la visión de Trump, pero los geoestrategas estadounidenses lo que están leyendo es que Trump quiere acercarse a Rusia para poder separarse de China. Ok. Porque durante la Guerra Fría, que fue la política que se estableció, el juego fue acercarme a China, entonces separarme de Rusia, para encerrar a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento. Entonces ahora estamos viendo un vuelco en el cual es tener buenas relaciones con Rusia, para poder ponerse más duros con China. Eso es lo que están leyendo los geopolíticos estadounidenses de Stratford, por ejemplo, en este momento, en esa llamada. Pero nuevamente es que tenemos dos Trump, el Trump 1 y el Trump 2, entonces es muy difícil entender cuál Trump va a empezar a gobernar y a actuar en los Estados Unidos. ¿Con quién más habló que no es normal o esperable? Mira, habló con el dictador de Filipinas. Finlandia, no, Filipinas. De Filipinas, que es un tipo acusado de derechos humanos hasta decir basta. Sí. El dictador de Filipinas, Marcos es. Marcos es el apellido. Sí. Lo utilizó también para decir que eso marca un nuevo inicio de las relaciones con los Estados Unidos, porque la administración Obama ha sido muy crítica de la situación de derechos humanos en Filipinas. La llamada con Putin, que fue más cordial de lo esperado. Incluso Putin ha salido a defender a Trump, diciendo que lo que la gente dice no es cierto, que Trump es un tipo inteligente, un hombre de negocios que sabe que pudo hacer prosperar sus negocios y por ende va a ser un buen presidente para los Estados Unidos. Es decir, hay como una cercanía inicial y habrá que ver. Trump ha señalado que Rusia hizo lo correcto a la hora de operar en Siria y que lo que hay que hacer es apoyar a Rusia en ese proceso, ¿verdad?, para acabar con el Estado Islámico. El gobierno de México tuvo una actitud un tanto diferente, ¿verdad? Llamó a una unidad nacional para enfrentar el reto Trump. Sí. Eso no era común, eso no es común del lado mexicano. Tampoco fue común que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea decidieran tener una reunión para ver cómo enfrentaban el reto Trump. Eso no fue común. O sea, lo normal es que los europeos tengan una relación cordial con los Estados Unidos, con sus diferencias, pero han entendido que es una alianza de la cual no pueden... Corea del Sur, no Corea del Norte, Corea del Sur convocó la misma noche en la que estábamos conversando aquí de la elección a su Consejo de Seguridad de Emergencia. ¿Por qué? Claro, porque Trump había dicho que no iba a defender ni a Japón ni a Corea, pero ya eso bajó de... ¿Y por qué? ¿Porque no quería? No, es que vamos a ver, el tener bases militares en Japón y en Corea es un límite al crecimiento de la capacidad china en el mar de China. Es decir, en este momento hay varios escenarios del enfrentamiento entre los Estados Unidos y China,
que es un enfrentamiento que no es tan abierto en términos de que están en guerra, pero sí están en competencia. Un escenario es el Pacífico. Cuando Trump decide, en realidad ya la negociadora de Obama decía que no tenía futuro, sacar a los Estados Unidos del acuerdo transpacífico de comercio, los chinos se alegraron. ¿Por qué? Porque el acuerdo transpacífico de comercio era la herramienta que estaba postulando Obama para evitar que China gobernara el comercio en el Asia-Pacífico. Entonces, ahí había toda una competencia. Me parece a mí que la cercanía con Taiwán, si llega a concretarse nuevamente, a esto hay que manejarlo con prudencia, si llega a concretarse es una señal de esa competencia que se está marcando para con China. Carlos, ahora bien... Y el otro escenario donde China está compitiendo, Randall, es en América Latina. Es decir, hay que ver la política exterior de Trump hacia América Latina, porque puede provocar incluso más intervención de los chinos. Cuba, ¿podría ser el tema comercial un aliciente para mantener el camino que llevaba Obama con Raúl Castro? ¿Para poner una torre de Trump en Cuba, en La Habana? La expresión de Trump fue que él no descansaría hasta ver a Cuba libre de la dictadura y la tiranía que la azota. Es decir, por una parte está ese proceso vocal de Trump, por otra parte está la élite en la Florida que no estuvo contenta con las decisiones tomadas por Obama. Y es una de las preguntas más pesadas que hay que estudiar en los primeros momentos del gobierno de Trump. Si mantendrá la cercanía con Cuba o más bien establecerá mecanismos. Hay cosas que yo creo que ya no las puede echar para atrás. Usted no le puede decir a American Airlines o a cualquier aerolínea que está haciendo viajes comerciales a La Habana que de un día para otro se acaban los viajes comerciales a La Habana. Usted no le puede decir a una empresa que ya está haciendo estudios de factibilidad y que ha gastado mucho dinero para irse, no, ya no vamos con Cuba. Pues, hay cosas que él puede decir, pero que no son tan fáciles de realizar. Pero, por ejemplo, las discusiones abiertas sobre derechos humanos entre los Estados Unidos y Cuba se pueden poner más pesadas. Las discusiones sobre resarcimiento de las propiedades que fueron expropiadas a los ciudadanos de los Estados Unidos durante la Revolución Cubana pueden ponerse muy álgidos. Los votos de Estados Unidos en la Asamblea... Podemos volver a la tradición de votar a favor del embargo. Cuando este año los Estados Unidos se abstuvieron por primera vez en la historia. Sí, de hecho, Carlos, yo disfruto y sé que lo sabes porque yo lo he citado varias veces leyendo las crónicas políticas del diario El País de España. Y hay una que me llamó la atención, de hecho la acabo de buscar porque no me acordaba de cuándo es del 5 de diciembre, titulada Estrategia o improvisación, la diplomacia telefónica de Trump. Y lo escribe un periodista que se llama Mark Bassett, allá en Washington, y dice así, voy a permitirme leerte algunos fragmentos. Donald Trump prometió en campaña hacer de su imprevisibilidad un arma política y lo está cumpliendo. Trump ha roto con tradiciones de décadas al hablar con la presidenta de Taiwán, una isla cuya soberanía no está reconocida oficialmente por Estados Unidos. Se ha deshecho en halagos hacia uno de los países con los que la primera potencia mantiene una relación más complicada, Pakistán, y ha incomodado a su rival, la India. O ha invitado a la Casa Blanca a un líder controvertido como el filipino Rodrigo Duterte. Se pregunta el periodista, ¿improvisación frívola o giro estratégico? El mundo recibe las primeras lecciones de diplomacia made in Trump. Bueno, ahí está otro caso, Pakistán-India, que es una situación súper inestable. No, muy inestable, y los dos tienen armas nucleares. ¿Sí? ¿Y están así? Sí. Así digo yo, para radio, están a la par. Están a la par, y con el conflicto de Cachemira y otras zonas a más nivel. Vea, Randall, a uno le cuesta creer que esto sea tan improvisado. ¿Por qué? Porque Trump en sus nombramientos se ha rodeado de gente que tiene un pensamiento geoestratégico claro y definido.
Ellos hablan del nuevo siglo americano y lo han venido hablando no desde ahora, sino desde la época de Reagan. Es un Estados Unidos más agresivo, un Estados Unidos que tiene que imponer su posición en el mundo. Y para eso tiene que tener un ejército más fuerte y poderoso. Yo creo que de eso no hay duda. Yo tiendo a pensar que la figura de Trump se nos hace tan noticioso y tan extraño que le damos una visión que no es la correcta. Donald Trump es la representación de movimientos dentro de los Estados Unidos, que tienen una especial visión de la realidad y de su visión del mundo. Sí. Entonces, no es que Donald Trump hace ocurrencias, no, Donald Trump tiene un equipo que lo asesora, que sea estridente, que utilice los medios como él sabe utilizar los medios. Eso de repente es una excelente herramienta para conseguir ciertos objetivos. Yo no me creo eso, que Donald Trump sea tonto. No, pero además yo creo, ahora con la muerte de Fidel Castro, leí, creo que también fue en El País o en el New York Times, digamos, cómo se genera el mito alrededor de la persona. Entonces, así como Fidel Castro generó un mito sobre él, ¿verdad? Y se animaba a decir lo que se le ocurriera, y eso se convertía en mito. 680 veces lo intentaron matar, dijo él. Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que si tenía amantes, que si no, que si era eterno, que si no. Bueno, esos mitos que son ridículos, porque realmente es ridículo. O sea, una persona no puede llevar la cuenta de que lo intentaron matar 680 veces. Esto es independiente al signo ideológico y programático de las personas. Totalmente. Y yo creo que se han generado ciertos mitos ya sobre Donald Trump, alimentados por él mismo. Alimentados por él mismo, y creo que él disfruta de la controversia. No. O sea, él disfruta de establecer ese giro grandilocuente que todo el mundo lo vuelva a ver. Ya otra cosa es cómo se orienten las acciones y existan poderes fácticos que limiten esa personalidad. Siempre es el agente, o sea, el individuo como tal, y la estructura. Y entre una competencia entre la gente y la estructura, siempre va a ganar la estructura. Lo que pasa es que a veces la estructura tampoco es positiva. Es decir, el nazismo era una estructura, no era Hitler. Y aquí lo que estoy haciendo es comentar, no estoy cayendo en decir que Donald Trump se parece a Hitler. Eso no es coherente. Los Estados Unidos del 2016 no son la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Son dos escenarios distintos. Los nominados. Sí, eso ha sido interesante. ¿Por qué? Porque lo tradicional, volvemos a lo tradicional, es que el presidente de los Estados Unidos, con su equipo cercano, empieza a barajar nombres y de forma privada, se reúne y entrevista a la gente para ver si es el perfil. Se harán las consultas con los que tengan que hacerse las consultas, lobbies militares, lobbies laborales. Por ejemplo, para nombrar al secretario de Trabajo, usted ocupa hablar con los sindicatos de los Estados Unidos. Sí, sin duda. O sea, igual que aquí cuando se nombra el ministro de Trabajo, usted no puede nombrar al ministro de Trabajo sin escuchar lo que digan los sindicatos. Eso pasa en cualquier país. Pero lo normal es que eso se hace muy en silencio. Trump, haciendo uso de su capacidad mediática, lo ha hecho público. Incluso ha dicho quiénes son los candidatos a ocupar ciertos cargos, lo cual es un irrespeto para todas esas personas, pero bueno. Bueno, según la lógica conserva. Según la lógica normal de cómo uno cree que deben manejarse ciertas cosas. Usted no dice, voy a citar a Mitt Romney para entrevistarlo, para que sea mi secretario de Estado. Eso se oye horrible, porque si pone a otro es como, perdiste otra vez. A menos que quiera hacer eso, ¿verdad? Y sacar revancha un poco de lo que le hizo Romney en su campaña electoral. Pero no es lo normal. Tampoco el anuncio se hace en un meeting público. Por ejemplo, el secretario de Defensa lo hizo en un meeting público diciendo que Mad Dog, que es el apodo de Mattis, del general Mattis, iba a ser el secretario de Defensa. Eso tampoco es normal. Tampoco es normal que se extienda tanto.
Pero yo creo que es un poco el reflejo de una pugna interna durísima que se está dando entre la estructura del republicano, que está intentando controlar a Trump y quiere poner a su gente, y la gente que está con Trump, que quiere estar en el puesto, ¿verdad? Porque en esas reparticiones usted tiene que ser leal con los que le fueron leales. Seguramente, porque ¿qué poder tiene el partido sobre Trump? A mucho. En esta primera presidencia. El partido domina el Senado y la Cámara. Sí. El partido... Bueno, en la segunda presidencia también. Sí, siempre va a tener, porque... Bueno, es que lo que me está imaginando es cuando Trump puede hacer lo que le da la gana. En su Twitter. Y yo creo que ni ahí. Es decir, yo creo que la negociación, y esto aquí es simple revisión de lo que sale en las noticias, uno no es quien... esto no es House of Cards, aunque a veces lo parezca, y aunque Trump quiera jugar con House of Cards. Hay discusiones que usted no sabe qué pasa, se filtrarán después, porque hay filtros. Pues uno puede imaginar que en el nombramiento del jefe de la Casa Blanca, que era el presidente del Comité Nacional Republicano, ahí hubo un pulso. Y posiblemente Trump dijo, sí, está bien, yo pongo a esta persona, pero déjenme que ponga a otro asesor, no me acuerdo ahora cómo se llama, el que tiene una posición muy, muy de derecha ultra, que tiene una cadena de noticias donde emite también comunicados muy, muy, muy duros, que ese nadie lo quería, pero me imagino que eso fue una negociación. Bueno, yo soy el presidente, está bien, acepto a esta persona acá, pero usted me deja poner a en esta posición. Habrá candidatos que le dieron el apoyo, que le están diciendo, Donald, yo te di el apoyo. El doctor Carson, que ha sido nombrado secretario de Vivienda, sí. Yo te di el apoyo. Habrá financistas de campaña que tiene alguna importancia. Por ejemplo, la secretaria de Educación es una multimillonaria. Tendrá que complacer al sector militar. Entonces, tiene en sus asesores varios exgenerales y tiene nombrado como secretario de Seguridad Interna a un militar, el general Kelly. Tendrá también que repartir entre los diversos estados. Entonces tendrá que nombrar gente del norte y gente del sur. Es decir, es un ejercicio que generalmente se mantiene secreto y que tiene muchas aristas. Y muchas veces en los lobbies se lanzan nombres para quemarlos. Sí. Igual que pasa aquí. Como pasa en cualquier política. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos tiene que nombrar más de 1,000 puestos, porque 1,000 son los que pasan por el Senado. Entonces, imagínate lo que es la estructura de un estado tan grande como los Estados Unidos. Todo lo que tiene que repartir. Todo lo que hay que repartir alrededor. Estados Unidos debe tener alrededor de 130 embajadas, por ejemplo. Y los nombramientos de embajadores son resorte del presidente. Bueno, claro, pero es que son embajadores, jefes de negocio. No, imagínate, encargados de negocios, cuando se nombra a un secretario de Estado, ese secretario de Estado tendrá un staff gigantesco también, como el secretario de Defensa de los Estados Unidos no va a tener un staff, si es un puesto muy complicado. Entonces, la repartición es muy, 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 muy pesada. Y entonces ahí hay varias figuras que actúan. Están los intermediarios, gente que no quiere un puesto para él, pero que ha trabajado en la campaña y que recibe otras prebendas y que le dice, vea, yo quiero que se nombre a fulano de tal aquí en un puestico aquí. Quiero a que sea subsecretario de tal cosa, o lo quiero que sea jefe de tal otra. Entonces, y también los partidos también movilizan a su gente que está dentro ya de la burocracia y que hay que nombrarla en diferentes puestos. Habrá cambios de jefatura y cosas de ese tipo también. Eso pasa en cualquier país del mundo, pero en los Estados Unidos se magnifica. Ahora, si hay un elemento común a todos los nominados que Trump ha establecido, que son altamente conservadores. Por ejemplo, la secretaria, la gobernadora de Carolina del Norte, que fue nombrada embajadora en Naciones Unidas, que es un puesto clave,
Vea que se nombró primero el embajador en Naciones Unidas. No fue que fuera más fácil, pero se nombró primero el embajador en Naciones Unidas, que es muy importante para los Estados Unidos, que el secretario de Estado. Sí. No solo aquí pasan esas cosas. Eso pensé. Justamente ese era el comentario que iba a hacer, pero no importa. ¿Por qué? Porque es que hay embajadores que no tienen que responder al secretario de Estado, Sino al presidente. sino al presidente. Entonces, por ejemplo, esta señora es indioamericana, es decir, ella, usted la ve y tiene rasgos de indioamericano, pero es contraria a todos los derechos a LGTB. Se opuso a las leyes de apertura en Carolina del Norte a estos grupos. Es fuerte defensora de Israel, de la posición de Israel. Entonces ves que tiene una línea muy conservadora. A la persona que nombró como secretario de Ambiente, es un tipo que se ha opuesto a normativas de protección del ambiente. Claro. Entonces, y que ha mantenido más bien lobbies, y es de Oklahoma, que es una de las nuevas vetas del petróleo en los Estados Unidos, a través del fracking. Entonces es una persona que más bien tiene un signo mucho más conservador. Eso ha sido como la línea en los nombramientos de Trump. Carlos, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Además de lástima, porque es un tema... No, pero el 20 de enero espero estamos aquí sentados. Con mucho gusto. Yo no solo admiro a Carlos por lo que nos explica de política internacional, sino por su gusto musical. Nunca me ha decepcionado cuando pide una canción aquí. Betty Davis Eyes. De Kim Carnes, que es una excelente cantante de los 80. Sí, pero es un piezón. Gracias, Carlos. Con gusto, Randall. Buenas tardes. Mañana en Matices tendremos un programa especial sobre la propuesta de extradición de nacionales que está haciendo el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. Hasta luego. Feliz tarde.